Posiblemente aire acondicionado. Ay, mira, se han venido las Buenas tardes. Qué buenas que son. A todos. Gracias por estar aquí. Siempre que os lo pedimos estáis fieles aquí en el Crespo. Os voy a presentar nada en un minuto porque a los protagonistas de la tarde. Empiezo por Luismi. Luismi es una de esas personas que cuando menos lo esperas y más lo necesitas, pues aparecen en la vida de una persona para mejorarla y enriquecerla. Y claro, no viene solo porque viene con el pack. Viene con Chris, su pareja, viene con sus padres, viene con Nico, su hijo, con sus amigos. Y eso pues todavía enriquece más la vida de quienes nos vamos conociendo. En varias ocasiones, y la última fue el 7 de septiembre, nos demostró a todos que sabe mucho de la poesía que escriben otros y que él mismo es un gran poeta, no solamente por lo que dice, sino también por lo que sugiere. Pero hoy viene al Cresol para presentarnos a Elena. Elena Vilella Bas. Su seudónimo, que lo voy a leer bien, Sí. En vasco. en vasco, es Koroa Batekin. El libro de poemas que van a presentar hoy se titula Posiblemente Aire. Yo la conozco poco todavía, pero vamos, todo se andará. Y creo que es una mujer soñadora que utiliza la poesía como vía para interpretar sus sueños y para canalizar una sensibilidad que se capta enseguida que la tiene. Dicen que la poesía es como buscar continuamente ventanas. No sé si estáis de acuerdo conmigo. No sé si hay... No veo. Hoy vamos a conocerla un poquito más, a esta poeta ilicitana dispuesta siempre, como pudimos comprobar el sábado pasado en la casa de Miguel Hernández, y con las propuestas también que hemos visto que va a llevar adelante en un futuro inmediato. Digo que siempre está dispuesta a llenar espacios de poesía y de emoción. Y el placer de presentar a Isabel. Isabel fue antigua alumna de más de uno de los que estamos aquí y la recordamos con mucho, mucho cariño. Ella es un claro ejemplo de persona que vive la música. Y la música, si este ratito va a ser bello, porque se va a hablar de poesía, pues ella con su música lo va a enriquecer todavía más, lo va a hacer más bello. María, recordarás este verano, ¿vale?, la emoción que sentimos en el Campello viendo un concierto de Isabel acompañada de 3 compañeras del Conservatorio de Madrid que tocaron violín, viola, violonchelo y ella piano. Es graduada en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Luis Miguel después hablará de ella un poquito más. Sigue tú. No. Preséntala tú, No, que está saliéndote muy bien. Que no, que Venga, ya he hecho yo todo anda. lo que quería decir. Bueno, que gracias, que cedo la palabra a los protagonistas.
Isabel Seba. Yo voy a seguir con lo que estaba diciendo Chris, que no ha querido terminar y me ha dejado a mí el peso. Isabel Seba comenzó sus estudios en el Conservatorio Rafael Rodríguez Albert de Muchamiel. Los continuó en el Conservatorio Profesional Guitarrista José Tomás de Alicante y terminó su carrera de piano este año, ¿no? ¿Has terminado? Sí. En el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y bueno, toca así de bien, como habéis escuchado. Bueno, yo estoy más nervioso que nunca. Esto es mucha responsabilidad para mí. Es la primera vez que voy a presentar a una compañera y yo, como me tomo las cosas muy en serio, pues ya te digo, estoy más nervioso que nunca. Relájate, estamos... Pero bueno, aparte, como el libro da para muchísimo, y tengo que decirle a Elena muchas cosas, pues me he hecho mi guión, me he hecho mi chuleta y voy a hacer un poco de abuso de lectura, porque nunca fui un alumno muy memorístico. Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a deciros que Korobatekin es el seudónimo y a la vez es, yo creo que también el alter ego de Elena Vilellabás, que es una poeta ilicitana, que bueno, poquito a poco, gota a gota, ha ido conformando una carrera, yo creo que sólida, interesante y muy original. Este libro que vamos a presentar hoy, Posiblemente Aire, es el que hace cuarto, o sea que ya tienes un bagaje importante. Ha editado también La Carta de la Luna, Poemas Encontrados y Cuaderno de Viaje. Ella es una mujer incansable, tiene una energía brutal, una enamoradísima de su profesión y mantiene una gran actividad literaria. Organiza, promueve encuentros, presentaciones, homenajes, fomenta la poesía a través de las redes sociales, medios de comunicación, en fin, es una todoterreno. Bueno, he de deciros que cuando uno tiene este libro que vamos a presentar hoy en sus manos, lo primero que piensa y siente, y el otro día Cristina me lo decía, me encanta tocarlo, y todo es importante, lo primero que piensa es que está muy cuidado, prácticamente con caprichoso mimo se ha hecho este libro. Así es. Entonces yo pienso que tanto la autora como JMD Ediciones, que es la editorial que lo ha publicado, han hecho un trabajo excepcional. Da gusto tenerlo en tus manos y ver lo cuidadísimo que está. La cubierta del libro es un dibujo, una pintura del pintor Mariano Albaladejo Escudero. Es una acuarela. Es una acuarela, muy bien. Y bueno, ya nos va indicando, nos va dando pistas de qué va un poco el libro, este faro, ¿no? Este faro es una metáfora de muchas cosas que aparecen en el libro, porque un faro es algo que da luz y también de alguna manera nos avisa de que ahí hay tierra firme, ¿no? Los faros de día no tienen ningún sentido, solamente están de noche cuando hay más peligro, ¿no? Oscuridad. También eso nos indica que, bueno, tenemos que llevar cuidado, porque al lado de un faro también podemos quedar encallados si nos acercamos mucho, ¿no? Entonces, un poco nos va dando pistas ya la portada de lo que Elena nos va a contar en su interior, ¿no? Así Y es. como prueba de lo que estoy diciendo, ella nos dice en una cita de un poema, Sí. de un libro anterior, ¿no? De Palabras al vuelo, Son nos palabras dice: antiguas, sí. mi guía, un perpetuo faro que se alza majestuoso ante mis asombrados ojos. Ya no puedo dejar de remar. Yo creo que aquí claramente lo que estás queriendo decirnos es que no puedes dejar de escribir, ¿no? Es tu salvación prácticamente, Sí, ¿no? sí, La sí, poesía es como una tabla de salvación, entre otras Sí, claro. muchas cosas, ¿no? Se podría decir que es navegar en un océano y no puedes dejar de remar. Bueno, el prólogo ha sido realizado por alguien a quien tú consideras un maestro, que es el poeta Joaquín Zapata Pinteño, una persona muy especial para ti. Así es, sí.
El cuidadísimo poemario está lleno de citas y de guiños a tus autores preferidos. Algunos. Y a mí a veces me parece como un recorrido por una ciudad y de repente te encuentras como en una placita que te apetece sentarte. Y mira, aquí hay un rinconcito. O sea, el libro está como lleno de rinconcitos. Y es una cosa que nos indica lo cuidado que está, el gusto con el que está hecho, ¿no? Como muestra de esto que os digo, en la solapa del libro, aquí justamente, Elena nos dice: mi nombre es Elena, aunque Koroa Batekin me llamo. En una clara alusión, en un guiño a tu admiradísimo Miguel Hernández, que nos decía: me llamo Barro, aunque Miguel me llame. Sí, quise hacer un juego ahí de palabras. Sí. Bueno, a modo de declaración de intenciones, el libro se abre con 2 citas de 2 poemas tuyos también anteriores, de Palabras al vuelo, que para mí nos marcan un poco el camino, la senda que va a seguir el poemario, y yo me atrevería a decir que también tu vida y tu poesía en general. Son versos clarísimos en donde tú te desnudas y nos dices en poco muchas cosas. Nos dices... Dice: he aquí poemas que aspiran ser odas a la naturaleza y otros sencillos gestos de contemplación, el movimiento de la rama en un árbol, la fuerza de una ola que cubre de espuma la orilla. Y este todavía es más definitorio, dice: continúo escribiendo y agradezco a la diosa Fortuna que las musas no me dejen de visitar. Nada es tan dulce como el final, donde dejo mi nombre escrito. Ni la miel más pura, tantísimo me podría contentar. Para mí esto es toda una declaración de intenciones. Es decir, yo voy por aquí y a partir de aquí vais a ver lo que es la poeta Koroa Batekin, ¿no? Así es. El libro se divide en 6 capítulos, y aquí es donde te voy a hacer la primera pregunta de la tarde. Venga. Yo quiero que nos hables un poco de cómo ideaste la estructura, que nos cuentes si estos poemas están hechos para este libro o son de distintas épocas. Y otra cosa que quiero que nos cuentes, porque el título, Posiblemente aire, me parece bellísimo. Yo que soy un enamorado de la métrica, pues es un heptasílabo vibrante, poderoso, lleno de ritmo, posiblemente aire, ¿no? Sí. Entonces quiero que nos hables un poco de cómo estructuraste el libro y de... Si te contesto todo esto ya no hablas hasta dentro de media hora. No, a ver, hay bastante que... yo no sé simplificar. Bueno, yo pues... tengo que contar a veces las cosas desde el momento, desde el segundo que surge hasta que lo veo realizado. Bueno, voy a intentar ser breve. Voy a sintetizar. A ver, el libro, como ha dicho, bueno, ante todo buenas tardes, que no había dicho nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Como dice Luis Miguel, este libro está hecho en capítulos, porque una de las cosas que me gusta, creo que soy un poco bastante ordenada, y me gusta que las cosas estén en su lugar, que nada esté fuera de su sitio, me gusta que todo, y creo que es más comprensible que un poemario que está hablando de una determinada historia esté reunido en su sitio, que no me gusta ver poemas. Entonces yo los cuadernos, cuando empiezo el primer día del año, empiezo con un cuaderno a escribir, quien dice el primer día digo el quinto, pero que ese cuaderno ya está escrito porque es del año tal. Un año asignado. Claro, claro, porque luego es como a modo de diario. Yo empecé con muy poquitos años, siendo muy jovencita, escribiendo como un diario. La Carta de la Luna es un diario mío, de mis 20 y pocos años. Pues esto es más o menos igual. 2014 para mí fue una fecha, un año, un momento muy especial en mi vida de descubrimientos a nivel interior que despertaron en mí grandes sorpresas gratas y quizás en ese momento, en 2014, también fue cuando yo empecé a creerme capaz de hacer algo, como hice con la Carta de la Luna y después seguí haciendo, ¿no? Entonces, por eso se titula, el primer capítulo se titula 2014, ¿vale? Y dentro de 2014 hay tres títulos. Eso no se escribe con intención de publicar, porque es que yo nunca he escrito ningún poemario con la intención de publicar, porque yo escribo a modo diario, cuento lo que siento a modo de versos, verso libre,
Y al cabo de los años, pues digo, pues mira tú, pues me apetece soltar estas palabras al vuelo y que otras personas puedan disfrutarlas. Al igual que yo las he disfrutado en mi momento cuando yo las he escrito, cuando las he sentido, cuando las he integrado, cuando las he trascendido. O sea, es una cuestión de querer compartir. Pues como el método de editorial es este, pues entonces yo decido publicar este libro, ¿no? Entonces voy a los cuadernos que tengo después de 2014, voy al de 2015 y voy al de 2016. Entonces hago una selección de cada poemario, los poemas que me parecen más importantes, pues para mí todos son importantes, yo creo que no hay nada que un escritor escriba que si en ese momento lo ha escrito es por algo y tiene su importancia como todos, pero a lo mejor hay poemas que piensas que va a llegar más a las personas, ¿no? Cuando lo lean, es como que van a tocar un poco más la fibra o se van a sentir más identificados, no sé, tiene ya su leitmotiv, ¿no? La historia. Y como me has preguntado por el título original era otro. Cuando yo en 2014 escribí este libro, como digo, no pensaba publicarlo, pues le puse 2014, porque como era 2014, puse en números romanos 2014 y ya está. Pero cuando aproximadamente un par de meses antes de publicar, yo sentía que el libro no se tenía que llamar 2014. Este conjunto de poemas, que son de varios años, no se debía llamar 2014, porque por mucho que 2014 fuera un año tan de carga emocional para mí, tan importante para no olvidar, no debía llamarse 2014, no debía. Entonces recuerdo que como estaba un poco hecha un lío, porque digo, ¿y ahora qué hago? Ya no tengo título. Recuerdo que en una madrugada estaba durmiendo y me desperté, posiblemente aire. Y aunque parezca así un poco de película, ¿sabes? Que parezca así, es que fue así. Yo sé quién era quien te decía esto y luego te lo preguntaré, ¿sí? Más adelante, sí. Pues resulta que yo cuando a medianoche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, me despierto con frases en la mente, suelo levantarme, ir al ordenador, enciendo y escribo. Pero aquella noche era una noche de febrero, creo, y hacía mucho frío y se estaba tan a gusto en la cama que dijo, qué pereza, yo no me levanto. Y pensé, si mañana por la mañana, cuando me levante, me acuerdo de este título, que a veces no me acuerdo, por eso me levanto enseguida a escribirlo, porque si no al día siguiente no sé qué fue lo que pensé. Digo, bueno, si mañana por la mañana nada más levantarme me acuerdo, ese es el título. Y si no, pues que no tiene que ser. Pues nada, a las 6 de la mañana yo me levanto y posiblemente aire, digo. Pues te alabo el gusto porque es bellísimo el título y es muy importante. O sea, que él me encontró a mí, no lo busqué yo a él. Ya lo sé, luego te lo voy a preguntar. Vale. Bueno, Corea Batekin es una poeta de raza, es una poeta autodidacta. Y bueno, yo pienso que un buen día a ti el misterio te fue revelado. Sí. Y entonces pues tú dijiste, yo tengo que ocupar un espacio en mi reino de poesía. Y bueno, tú sabes que te lo he dicho alguna que otra vez y tiene relación con lo que luego nos contarás con tu nombre. Yo te veo a ti como una reina reinando en tu reino de poesía, ¿no? Y nos lo dices claramente en tu poema, aunque el mar arda. Nos dices, si algún día se levantase toda una nación en contra de mi reino y ejércitos de guerreros por tierra, mar y aire estirpara de cuajo mi tesoro de bajo tierra, juro ante lo más sagrado que no opondré resistencia alguna. Yo ya gané la tierra prometida un buen día y moriré cuando llegue mi hora, fiel a mi verdad, a mi honor de mujer y de poeta. Eso son palabras de reina, ¿no? Hombre, totalmente. Yo creo que sí. Todo tiene un para qué. Bueno, Elena en su poética utiliza lo adjetivo como una forma de responder al cómo. No tienes bastante con los nombres, no te basta. Necesitas conocer más, necesitas adjetivar, concretar. Arde en ti un deseo de conocer siempre todavía más. Su poesía es torrencial y empapadora. Busca en la belleza de la imagen la catarsis del dolor. El dolor es muy importante en tu poética, pero tú lo sublimas muy bien. Siempre. Es una poeta sublime que se busca en la poesía y en esa búsqueda nos entrega el color de la palabra íntima. Su literatura se conecta a la belleza y en ella halla su senda.
Cuando leamos su libro estaremos ante un maravilloso caleidoscopio verbal. Esto yo lo sentí nada más empecé a abrir el libro. Cuando pasas la página es que has agitado el caleidoscopio y aparece otra forma, con otros colores, y me parece que es muy... yo tuve esa percepción desde el principio, cuando empecé a leerlo. Muy bello. Y prueba de ello, unos versos que a mí me gustan mucho, que dice: dicen que no existe, dicen que no hay que buscarla, pero anoche durmió a tu lado la felicidad, cuando juraste que ya nada sería imposible. Ahora voy a hablar de un poema tuyo, porque me interesa mucho la cuestión de la lectura. Es muy importante la lectura como herramienta de trabajo para el poeta. Entonces, en tu poema Lecturas y otras emociones, en la parte que subtitulas Leer y reír, nos dices: al notar cómo de ciertas palabras, frases incluso, son brotes de vida que esperaban pacientes a tu mano curiosa. Me encanta lo de tu mano curiosa. Ay, a mí también. Esa imagen es muy bonita. Asimismo, el libro está lleno de citas de tus autores favoritos, y lo que me llama la atención que son autores que no tienen, estéticamente no tienen nada que ver entre sí. Autores como, por ejemplo, Lope de Vega, Leopoldo María Panero, Walt Whitman, Bukowski o Cavafis. A priori, pues que no tienen nada que ver. Son autores, son monstruos, los 5, pero completamente distintos. Entonces, a mí todo esto me indica que tú eres una gran lectora de poesía, que tienes un gran amor por la lectura, y que necesitas también de esa contaminación estética para poder ir generando tu voz, que a mí me parece muy interesante, contaminarte para ser puro, ¿no? Háblanos de tu relación con la lectura y dime si te entran unas ganas locas de escribir cuando lees a los maestros. Hombre, siempre, siempre. De hecho, a veces, cuando uno es autodidacta y se nutre de su esencia, ya es poesía, pero necesitas mirarte en otros, necesitas contemplar a otros, pues para motivarte, para inspirarte, para aprender, porque yo soy una persona que desde que me reconozco tengo una curiosidad absoluta por saber, y eso pues requiere leer. Y claro, yo le estaba diciendo antes a una persona que a mí la novela leo, pero no me atrae en absoluto como me atrae la poesía. Y a veces cuando leo, ahora ya no tanto, porque ahora ya entiendo que es una chorrada, pero antes sí que pensaba, es que si yo leo a estos poetas, inconscientemente voy a absorber sus estilos, incluso palabras que a veces, y es cierto que absorbes, que a veces absorbemos, y yo no quiero parecerme a nadie, y yo no quiero copiar a nadie, ni consciente ni inconscientemente. Yo no quiero mañana que alguien lea esto y diga, uy, pero si esto me recuerda a un poema, no quiero. Es como que yo necesitaba sentirme tan pura en ese sentido, pero en la poesía. Es inevitable, Elena. Ya, y además no es malo que diga. Eso ya, es la fase de contaminación, sí. Y que recuerdes a alguien es inevitable. Pero bueno, eso lo pensaba antes, entonces era pues muy cuidadosa. A veces incluso leía, y cuando yo estoy escribiendo, me viene a la mente una frase y digo, no sé si buscarla en Google por si existe. Pues si la han escrito otros. Y eso ya empieza a ser como una especie de obsesión, ¿no? Digo, jolines, es que yo no quiero parecerme a nadie, porque los grandes ya están ahí y todo está ya inventado, como yo digo. Pero bueno, eso fue una fase mía, pero que ahora entiendo que no. Que bueno, que si he copiado algo inconscientemente, pues luego pues lo modifico, le meto ahí dos sinónimos, otro verbo distinto, hago lo que sea, y esa ya no es mi obsesión. Bueno, vamos con uno de los enigmas, de tus enigmas, que es el nombre. Vamos a hablar del nombre. Precioso nombre. En tu poema Idus de marzo, le haces un homenaje al gran poeta vasco Gabriel Aresti, el cual te sirvió en bandeja el nombre. Así es. Koroa Batekin, es muy bonito. Quiero que nos expliques esta circunstancia y que nos
que nos cuentes si te parece que el poeta es un personaje, si hay una transformación. ¿El poeta puede ser un personaje? Y porque tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Fernando Pessoa, ¿no? Con sus heterónimos, él era muchos poetas a la vez, tenía esa gran capacidad y todos distintos, ¿no? Entonces, y si así fuera, ¿este personaje lo has creado para dialogar con Elena? Pues, ¿quieres que te conteste primero? Cuéntanos cómo nace Koroa Batekin. Pues, en principio, en los años 90, yo me preparaba para un acceso a la universidad. Yo quería estudiar filología hispánica, cosa que al final no ocurrió, pero yo tenía toda la intención. Y uno de los dialectos que yo elegí no era el catalán, sino el vasco. A raíz de aquello empecé a indagar en la poesía vasca, bueno, pues Blas de Otero y otros grandes, y entre ellos estaba Gabriel Aresti. Me gustó mucho. Yo estaba leyendo sus poemas en vasco, y leyendo ese poema Nire y Cena, que significa mi nombre, estaba este Koroa Batekin en medio de pues todos los versos. Cuando yo hice la traducción... ¿Qué significa en castellano? Koroa Batekin es con corona, ¿no? O coronada. Sí, con una corona. Con una corona. Claro. Es una reina, ¿no? Claro. Eso ha elegido este nombre. Pero cuando yo hice la traducción, yo entendí corona de flores, porque en realidad una mujer vendrá con una corona de flores. Entonces, como el tema del vasco es así un poco complication, pues yo entendí como Koroa... Es que yo he encontrado una traducción donde lo ponen como corona de flores. Sí, pues también, yo realmente pensé que era aquello y empecé a escribir Koroa Batekin para los concursos literarios como seudónimo. Claro, en este tiempo, en estos años, yo no tenía ni intención de publicar, ni muchísimo menos dónde iba a ir yo a publicar. Pero sí que es verdad que ya cuando empecé a publicar dije, ¿Elena o Koroa? Pues como Koroa Batekin es un nombre que me ha acompañado durante muchos años y que no de casualidad llegó a mí esto, pues empecé a publicar bajo mi seudónimo. Y bueno, y digo que me encontró él a mí, porque vamos, yo no me senté a buscar, a ver, voy a buscar un seudónimo, sino que esa palabra me impactó, la escribí, y al cabo de los años, después de haber incluso publicado La Carta de la Luna, una persona que es nacida allí me dijo, Elena, ¿sabes que no es corona de flores? O sea, está mal traducido, es que lleva corona, o sea, coronada, corona. No, la coronada no, porque se refiere a una corona, es como un epitafio que escribe Gabriel Aresti, y entonces dice, cuando yo muera estará inscrito en mi lápida, no sé qué. Con una corona. Y entonces, y una mujer vendrá con una corona, es como, la corona es una corona de flores para el cementerio, pero yo, entonces, en ese momento en que yo me percaté, dije, pues ya lo que me faltaba por descubrir, porque yo he sido una persona que he tenido muchos miedos a nivel miedo escénico, miedo a defraudar, miedo a no, siempre un miedo externo, siempre, ¿no? Entonces cuando yo saqué el libro La Carta de la Luna, yo me sentí ahí la reina, pero la reina mundial, porque sentí que era mi momento, que me pertenecía esa hora y esa publicación, y todo era lo que yo realmente merecía y era mi momento. Entonces ahí fue una forma de pensar, pues ahora estoy reinando sobre mi propia vida. O sea, mira el sentido que tiene al final el seudónimo después de más de 20 años. Así es. Bueno, y la reina nos va a recitar poemas de posiblemente Aire. Venga. Sí, claro. Adelante. Y ese... Bueno, ya que estamos en el tema del nombre, ¿quieres que recite ese o lo quieres recitar tú? ¿Idus de marzo? Sí, ¿por qué no lo recitas tú? Lo que tú quieras, tú eres la reina. Sí. En principio hay escritas estas palabras de Gabriel Aresti que dice, pienso en mi ser, que es mi nombre, y que no soy sino mi nombre. Y me pareció muy revelador en este momento. Idus de marzo. Como tú, quiso ser poeta. Martillo que golpea la piedra, autodidacta, perseguidora de inquietudes artísticas, sociales, poéticas. Como tú, quiso ser poeta. Te vio filosofando en la Concordia, tomando un vino con Blas de Otero, charlando pesaroso, tal vez indignado, leyendo emocionado La casa de mi padre. Como tú, quiso ser poeta. Por ello no claudicó ni un momento,
Pensó en su ser y Coroabate quien lo hizo llamar. Tal vez sea aquella mujer a la que en Nire y Cena hiciste mención. Ella quiso ser poeta como tú. Menos más. Menos algo, 3 o 4 más. Vale. Aquí hay una cita de la poeta Aui Olin que dice: mi nombre es como el de todas las cosas, sin principios ni fin, desde otro confín. Un primitivo ser salió de madrugada, desnudo como vino al mundo viajó en busca de su identidad. Desconcertado, cabalgó hacia la luna y nadó contra el sol sin perder su amuleto. Sorprendido por terribles vientos, atravesó el desierto abrasador sin odiar su sino. Insultantes silencios mutilaron sus sueños, pero jamás creyó ser utopías fuesen, y sin alas aprendió a volar. Esperanzado, retomó el camino de regreso, asido fuerte a su erario, y ascendió más allá de otros cielos. Desnudo, pero victorioso, ceñía en sus sienes la belleza de su nombre. ¿Sí? Sí. Bueno, pues voy a leer Tiempo lento para crear. Se siente confusa. Columpiándose entre nubes efervescentes, previene la inevitable caída. Inquietante, desconfiada. Siempre en picado, lejana, tardía. Ama su tierra, aunque jamás fuese profeta en ella. Pero ama más a su pluma y a la vez ella adora aquello que sus ojos idolatran. Catastróficamente escribe más consonantes desquiciadas. Se agolpan al encuentro del diminuto regazo que las besa. Las guardaría ordenadas eternamente, pero en un frasco de cristal acabarían por morir en agonizantes alaridos de pesar. Voy a leer yo uno ahora que me gusta mucho, que se llama Paradís. Sobre todo el final, los dos versos finales me parecen tremendos. Paradís. Te doy el alma, una vida de sueños, un manojo de notas de mi guitarra y la sonrisa cómplice de tu mirada y mis alas de ninfa. Te dibujo una senda con flecha indicadora que apunta hacia mi cielo. Bueno, vamos a continuar a las preguntitas. Sí. ¿Estás cómoda? ¿Estás bien? Sí, claro. ¿Estáis bien los demás? ¿Todo bien? Estoy genial. Muy bien. Que alguien pare el tiempo, por favor. Es que tiene magia el cresol. Engancha. Bueno, en tu poema Evocación a la muy placentera musa, dices lo siguiente: no creo sin rozarme tu mejilla, si no me cantas al oído. Y al final añades: reconocería entre millones la voz de mi musa. Y hablas de una tal Aedea, que es tu musa, que a lo mejor fue la que te dijo posiblemente aire, seguramente fue ella, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar, vamos a hablar de ese momento íntimo tan importante para los que escribimos, que es el momento de la creación y tu método de creación. En fin, háblanos un poco de cómo te llega la inspiración y cómo la trabajas, cómo la transformas. Pues al principio, cuando yo empecé a escribir, en aquel entonces que no existía tanto, bueno, no existía internet ni de lejos, ¿no? Pues era todo básicamente escribir manualmente y guardar esos cuadernos en un baúl, que el baúl físico, que a veces lo nombro mucho, no es metáfora, es real, es un baúl físico. Ahí iba guardando todos los cuadernos. Y casualmente
Yo he sido una chica que desde mi juventud me ha gustado mucho la música clásica, y yo cuando estaba tocando aquí nuestra concertista estaba escuchando y me he emocionado mucho porque me he acordado yo de mis momentos de escribir escuchando Radio Nacional España, los clásicos, que eso era normalmente por la tarde, y era mi tarde, o sea, está ya casi anocheciendo, escuchando a Chopin, escuchando a los más grandes compositores de la historia, mientras yo estoy escribiendo. O sea, imagínate qué acompañamiento tan grande. La música siempre ha sido una de mis mayores inspiraciones. Me inspira mucho la luna llena, escribir de noche, de madrugada, en verano, esa luna llena. Yo necesito, pues eso, cosas, componentes que digamos de alguna forma, que me alejan de los ruidos y de las distracciones. Pero tú eres de las que dicen, voy a hacer un poema sobre, no sé, una cosa concreta, o a ti te viene algo y entonces empiezas a canalizar esa energía, esas sensaciones y las vas plasmando en forma de versos. Hombre, no me siento a escribir, voy a escribir este poema con este título y con esta temática, porque eso yo no tengo esa capacidad. Hombre, si lo hiciera, sí que lo puedo hacer, porque hemos hecho poesía express, hemos hecho así, aquí te pillo, aquí te mato, hemos hecho poesía express y algo se escribe. Pero no, a mí me viene un recuerdo. La música me transporta mucho, por eso es mi gran inspiración, porque yo tengo grandes recuerdos en mi vida a través de la música. Entonces eso es precioso, recordar un momento de tu vida a través de una canción o de una composición que hayas escuchado, es que eso es precioso, cómo te puedes transportar en el tiempo. Entonces, un recuerdo de un momento, una conversación, una canción, a través del recuerdo, la música. Una frase. Luego, por ejemplo, pues un momento que estás viviendo y que sale de ti porque brota inconscientemente, y cuando te vas a dar cuenta tienes un poema escrito que habla sobre el miedo, o tienes un poema escrito que habla sobre la fuerza de una mujer, y empiezas a, ¿sabes? El otro día estaba acompañando a mi madre en el hospital y sentada al lado de ella en la cama escribí un poema que habla de mi niñez. Es un poema muy cortito, pero todo muy resumido y muy emotivo. Es un poema corto, es muy express, que yo tendré entonces que sentarme y trabajar con él, porque ese poema yo no lo puedo publicar. Hombre, como podría, pero no me conformo. O sea, luego está el momento de sentarte y decir, a ver qué tenemos aquí. Y entonces empiezas a desplumar el poema con todo tu dolor de corazón, porque lo que ha salido, lo primero que se ha escrito, tiene ya una carga emocional, porque somos emoción, y duele un poco a veces tener que suprimir frases enteras, claro, incluso versos. Pero luego lo tienes que someter a la técnica y más cosas. Pero luego, aunque al principio está esa pataleta como de niña de, porque yo no quiero, porque pero luego cuando lo terminas y realmente ha quedado un trabajo decente para publicarlo, pues entonces, a medida que lo vas leyendo, entonces te vas sintiendo como un poco más tranquila, como, bueno, me ha costado, pero ves, ha merecido la pena. Hemos hecho aquí una operación de cirujano, pero ha merecido la pena. Bueno, Elena, yo he observado que tu canto es en muchas ocasiones una forma de sublimar el dolor. Tus poemas son un intenso diálogo contigo misma, a veces, y otras veces entre Coroa y Elena, es mi percepción. Sobre todo el uso que tú haces de la tercera persona es muy del actor. Muchas veces dices, están dialogando ellas, ¿no? Sí. El dolor es muchas veces fuente de creación, afortunadamente. Vas creando al tiempo que exorcizas tus miedos. Entiendo que el poema es un acto de purificación también. Una transformación en donde puedes verte como tú desees. El poema, en definitiva, es una forma de magia. Así lo entiendo yo. ¿Tú crees que la poesía es algo mágico? Por supuesto. Por supuesto. Además, por lo que tú acabas de decir, te voy a hacer una pequeña puntualización de que, bueno, no he ocultado nunca eso que me comentas de Coroa, Elena Coroa, pero creo que es algo que la gente tiene que descubrir. Pero es que en un poema que, bueno, como el libro de la Carta de la Luna no está aquí porque este libro se agotó y no he podido traer, pero en la Carta de la Luna Coroa habla con Elena y Elena habla con Coroa, pero es algo tan sutil
que si yo ahora no lo vendo aquí, pues nadie lo sabe, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando dice, ¿por qué te has enamorado, Luna? Sabes que no puedes conseguirlo. Las ocasiones se escapan en tus manos. O sea, es una conversación entre Elena, Coroa, Elena. Hay un desamor, hay un desgarro. Y tú muchas veces te empeñas en ocultarlo porque te escondes detrás de símbolos, de metáforas. Bueno, es un juego. Eso es parte de la poesía también. El poeta siempre es así, es un juego. Está claro. Bueno, y ahora, Isabel, pues nos va a tocar otra pieza. Destripando tu poemario, que como he dicho, me encanta. Tiene mucha tela que cortar. Gracias. Me llama mucho la atención la claridad con la que resuelves tus poemas, tus finales. Yo me fijo mucho en los finales, en los que yo hago y en los que hacen los demás. Es que me parece a veces un mal poema hasta lo salvas con un buen final. Es verdad. Sí. Yo también pienso así, sí. ¿Sabes? Entonces tus finales me parecen como un fogonazo de luz. Me parece que es como que se abre una puerta y entra la esperanza. Yo creo que los buscas también. Me encantan los finales felices, siempre. Que los buscas, se nota. Buscas la claridad del conocimiento como si te fuese la vida en ello. Me viene a la cabeza, observando la estructura de muchos de tus poemas, cuán importante es a veces saber perderse para poder encontrarse. Porque muchas veces nos da mucho miedo perdernos, pero es tan interesante como encontrarnos, ¿no? Sí. Y bueno, en este vaivén de pérdidas y de encuentros, me gustaría que nos hablases de una persona que te inspira muchos versos, que yo lo sé. Versos como estos. Dices: la seduciré con la calidez de mi lengua, porque amo su perfecta circunferencia inmaculada. O como estos otros, en los que nos dices, estos me encantan, luego me lo vas a explicar. Se ha alejado translúcida, vestida de Marilyn Monroe. O estos otros, naufraga mi velero en tu deriva, todo lo rescatas con tu halo. Esta persona de la que yo hablo, y tú lo sabes, pero ellos no lo saben todavía, es la luna. La luna siempre. La luna que ya, bueno, tú titulaste tu primer libro La carta de la luna, y ya tenía un protagonismo total, porque ya había muchos poemas. Muy grande. Y yo quiero que nos hables de la importancia que tiene en tu poesía y en tu vida esta señorita. Pues no sé, entró en mi vida la luna y se quedó a vivir, y ya pues es como... A veces yo digo, tengo que cambiarle este verso porque habla de la luna y es que me van a decir que soy una tía pelmaza, pero no, es que ese poema es de la luna. Entonces, a lo mejor puedo cambiar la frase y solamente el lector puede adivinar de quién estoy hablando. Al final es la luna, y no es que todos mis poemas hablen de la luna, pero siempre está, es como, da igual, pase lo que pase, sea verano, invierno, otoño, da igual la noche, lo estrellada que pueda ser o lo oscura que pueda ser, para mí la luna siempre está.
aunque no esté físicamente, pero está dentro, está ahí. Lo tienes dentro. Está ahí y a veces, bueno, escucho algo y yo digo, pues yo pondría la luna. Mira, y pues yo le hubiera puesto la luna. Esta imagen me va a servir mucho, me apetece mucho que nos cuentes cómo tú ves que la luna se aleja vestida de Marilyn Monroe. Es que me encanta. Es que fue muy divertido, pero es que vuelvo a lo mismo. Está en juego la imaginación. O sea, el poeta no escribe siempre. Pero tú la llegas a ver como si ella fuera claro, es que tú no te puedes así hacer como una idea de con la falda levantándose. Sí, escapándose por la ventana de atrás, huyendo por la ventana de atrás, porque quiere irse con otros planetas a bailar bailes de salón. Exacto. Es que yo te lo pregunto porque yo creo que esta transformación, eso es la poesía. Claro. Todo esto, estas imágenes. Además, esto es que este poema pertenece a mi parte Indicios, ¿no? Que es el poemario que yo puse al final, que en principio lo descarté junto a otros porque dije, no, este no cuela aquí. Pero luego en el mismo momento dije, pues ¿cómo que no? Pues tú aquí. Y luego digo, sí, al final me va a gustar más que ninguno. ¿Pero por qué? Porque es un poemario que ahí no hay tanto drama, ahí hay otras cosas. Entonces es como un abanico más amplio de otras cosas, ¿no? Y eso es para mí es muy gracioso. Imaginarme a la luna saltando por la ventana de atrás, escapándose, ¿no? Y teñir de ébano la noche, porque al final se va ella y se va todo a hacer viento, porque se acaba la luna, se acaba todo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues estos son mis pinitos ya del poeta ya de verdad mayor, ya del poeta en serio. Pues lo que ya pasa de poeta en serio vamos a hablar de algo muy importante en la poética de todos los que escribimos, pero en la tuya me parece una característica muy importante. Vamos a hablar de las palabras, las palabras. Y voy a aprovechar algo que tú escribes en la contraportada de la Carta de la Luna, que a mí me llamó mucho la atención. Esa sí que es mi... Y dice, soy Koroa Batekin, poeta. Mi prosa surge de la imperiosa necesidad de expresar y de la libertad de sentir y soñar. Soy la poeta de las palabras al vuelo, un alma libre que crea solo con la virtud de poder volar. Porque mis palabras al vuelo nacen para cruzar fronteras, migrar a otras tierras donde la sed de poesía se pueda saciar. Volad, volad libres hasta el último rincón de la tierra. Y es esa libertad, pienso yo, de la que nos estás hablando aquí, una característica muy importante de tu poética. En ti las palabras, en tus poemas, las palabras se mueven más allá de la sintaxis incluso. Creando unas imágenes al vuelo, cientos de palabras volando que atrapas con valentía, sin red, con tus manos. Y nos las ofreces unidas, palpitantes y plenas de color. Como dije anteriormente, un auténtico caleidoscopio verbal. Muchas gracias. Eso sí, un poema también. Y como muestra, voy a hacer lo que hizo Cristina conmigo. Esto lo hizo Cristina en la presentación tan bonita que me hizo. Yo voy a nombrar una serie de palabras que tú utilizas en tus poemas. Y para los que escribimos, te he de decir que hay que tener muchas narices para utilizar este tipo de palabras y que queden bien. ¿Eso lo utilizas, seguro? Utilizas palabras como atávicas, inquisidora, perplejidad, irredenta, recoveco, emborronados, tumefacto, efervescentes, catastróficamente, iridiscente, etc. Ya no solo es por el significado de esas palabras, sino por la longitud, por la sonoridad. O sea, son palabras complicadas para la poesía. Entonces, bueno, pues te felicito porque ya te digo que hay que tener muchas narices para hacerlo, ¿no? Eso nos está queriendo decir con la libertad con la que escribes, ¿no? Sí. Entonces yo quiero que nos hables de cómo te relacionas con las palabras, porque yo creo que tú hasta te enamoras de las palabras. Hombre, totalmente, totalmente. Y a veces evitamos palabras para no hacer abuso y no ser así demasiado pomposos, redundante, porque al final, bueno, lo de la luna, eso me lo tenéis que perdonar, porque la luna es también mi musa y la luna, pero quitando eso, pues tienes que evitar a veces no repetir, no solamente en el mismo poema, sino en el mismo capítulo, que no se lea. Entonces hay que buscar sinónimos,
a veces buscando sinónimos te encuentras que la palabra que encuentras es todavía más fabulosa y más extraordinaria que la que ya tenías antes. A veces estás pensando en una imagen, estás viendo una imagen ahí de forma muy abstracta y te llega una palabra que tú dices, qué palabra más chula, pero ¿existirá? Porque a mí me ha llegado esa palabra con una intención y con un significado, pero a lo mejor la acabo de inventar. Entonces me voy a la RAE, la busco y efectivamente... Y entonces a lo mejor resulta que existe la palabra, pero no con el significado que tú la has llegado a sentir. Pues entonces transformas el poema, pero la palabra se queda. Porque es una necesidad de que esa palabra esté ahí, ¿no? Porque te parece tan bonita, fonéticamente suena tan perfecta, que dices, bueno, pues ahora este verso se va a la porra y hago otra transformación y esta palabra va a estar porque ahora el poema tiene otro significado, pero ese es el juego del poeta. Si todas estas cosas... La poesía es música también, entonces claro. Si suena de otra manera y te gusta más cómo suena... Claro, pues... claro, pero estas cosas yo las estoy haciendo ahora, en esta etapa de mi vida, porque me estoy tomando la poesía mucho más en serio, me estoy entendiendo que de verdad la poesía es un arte, y yo quiero ser parte de esta historia. Entonces, pues a base de investigar... Un arte y un oficio, sí, hay que trabajarla claro, mucho, ¿verdad? Mucho, investigar, hacer yo soy muy de, tanto en la cocina como en la vida, soy de investigar y de, ¿cómo se dice? Cuando estás trasteando algo porque quieres aprender cómo se hace, ¿no? Investigar y probar. No, sí, pues aprender por mí misma, ¿no? Pues esto yo tengo que saber cómo funciona este equipo, pero por mí misma. O sea, yo soy de las que no leo nunca las instrucciones de nada. Necesito un poco aprender las cosas por mi propio método, ¿no? Y en la poesía es igual. Yo no he estudiado filología. En su día lo lamenté muchísimo, porque sinceramente es algo que me parece muy, muy importante para la vida de un escritor. Luego pensé más adelante, pero hoy, a día de hoy, ya con mis años, sinceramente no me apetece estudiar. No quiero dedicarme a estudiar filología, porque creo que estoy aprendiendo a mi ritmo y lo que necesito, ¿no? Y hasta que esté aquí en esta tierra, pues hay que disfrutar. Haré hasta donde mis ojos alcancen, y bueno, lo demás, pues... Me vas a perdonar, pero con la emoción de estar hablando aquí tan a gustito contigo, se me ha pasado un turno de recitación, entonces lo que quiero que nos leas también más poemas. Esta poesía, como ya me ha calificado Luis Miguel, de que domino muy bien el tema dolor, la tragedia, el dolor, el desgarro, debo decir que disfruto en él. O sea, yo escribo y disfruto en él. Para mí es como ver una película bélica, de guerra, y ver un combate, sobre todo si es tipo medieval. Yo disfruto en esa imagen cuando estoy escribiendo. Es un goce para mí. Pero como tú dices, yo siempre tengo que acabar con ese final feliz. Siempre tiene que haber una recompensa, tiene que haber una esperanza, un galardón. Uh-huh. Siempre tiene que haber un galardón. Tiene que haber merecido la pena ese desgarro para que al final yo me veo muy como Juana de Arco. Sí que es cierto que... A lo mejor os parezco peliculera, pero yo me identifico mucho con Juana de Arco. Es cierto que muchas veces leyéndote estás como luchando. Sí. En la mitad del poema hay un fragor ahí, que menos mal que lo resuelves sí. con esperanza y... Siempre, y con, siempre. Con una luz, pero siempre. Sí. Hay un poema que, bueno... Yo lo leo, luego sacáis vuestras propias conclusiones. Dice Leopoldo María Panero. Lo adoro a Leopoldo. Leopoldo María Panero. Hay orden de llorar en las inmensas tardes, donde el olvido canta al olvido y una flor nace entre nuestros ojos. Ubérrima versión. En una oscura tarde de invierno, con intención incuestionable y mucha sinceridad, se declararon mutuo desamor. El acero se resquebrajaba dejando al desnudo la piel sensible a la luz. Valientes versos y osados secretos se colaron perpendiculares como un plenilunio por una claraboya. Debió ser aquel negro con guadaña quien instigó al ínclito de las palabras que atravesaron hasta la empuñadura
un frágil cuerpo de papel. Jamás un sorbo te supo más amargo, ni el jugo de unos ojos a raudales tan salado. No encuentro en mi memoria peores minutos fúnebres, ni en un camino de regreso mayor desolación. Denos mucho, venga. Bueno, este poema puedo decir que está inspirado en un hecho real. Basado en hechos reales. Basado en hechos reales. No, el que acabo de leer. Ubérrima versión. El aire trae magnolias. Una silueta iridiscente víctima de los demonios frenéticos continúa luchando fuerte, poderosa e incesante. Cruzando frondosos bosques centenarios y áridos desiertos inacabables, escapa de la fatídica nebulosa corriendo campo a través. Camina hacia el horizonte desdibujado, como si ya antes hubiera pisado la tierra. El aire que acaricia su mejilla trae de nuevo olor a muerte de flores carnales. Puede que nada de lo narrado haya sucedido, y si fuesen retazos de un mundo por desear, viva Dios que no sea triste derrote conquistarlo. Una noche, sus alas ebrias de pasión ascenderán hacia torres soberanas del hombre vil. Querrá al morir convertirse en gárgola de piedra, que ve arder cada tarde el cielo de París. Yo sigo al escucharte viendo esos colores y ese movimiento del caleidoscopio. Nos queda ya poco, ¿eh? Qué pena. Si quieres hacemos otro día. Cuando quieras. ¿Vale? Aquí, con Cristina. Pues, por supuesto. Bueno, y si no es una presentación podemos hacer una tertulia. Una jam. En plan mano a mano, ¿no? Así como los cantautores hacen sus conciertos mano a mano que quedan tan bonitos. Bueno, a veces tus poemas me parecen mensajes escondidos en una cripta. Y tiene que ser en una cripta, ¿eh? Porque son muchas veces muy crípticos. Escondidos durante muchos años. Mensajes escritos para que un día alguien los rescate del silencio y los eleve hasta la luz. Estos mensajes nos hablan de un dolor profundo. Es que se capta muy fácilmente. Pero también de una fe sin medida en el amor. O en algo parecido. Yo creo que es el amor, pero también hay cosas parecidas que son un bálsamo, ¿no? Y este amor o algo parecido nos salvará de ese dolor. No sé si estás de acuerdo con esto que estoy diciendo, y quiero que nos digas qué misterio nos escondes en tus poemas y qué importancia tiene en la poesía la revelación. Pues sí, es que al final yo soy muy sota caballo rey, porque a la vista está que me gustan las guerras, pero siempre por ese mensaje que decía antes. Hay una guerra, pero siempre hay un final. Y como yo soy la que escribo, pues los finales los pongo yo, que son como a mí me gusta. Entonces yo soy una persona que intento por todos los medios estar siempre al pie del cañón en cuanto a vivir mi propia vida, sentirme feliz, hacer feliz a todo el mundo siempre que esté al alcance de mi mano. Me gusta mucho escuchar a la gente, entender a la gente. Entonces, pienso que la poesía, que siempre he considerado que la poesía es una terapia, es poderosa, es terapéutica, la poesía saca de mí muchas cosas. Entonces, muchos poemas están impregnados de eso, de mucha necesidad de amor, porque también el concepto de amor está muy sobrevalorado. Decimos la palabra amor y pensamos que estamos diciendo la panacea, y el amor es una cosa y querer a alguien es otra. Entonces el amor como tal, pues ahí estamos en búsqueda del amor, ese amor de verdad, sincero, puro, todas estas cosas que bueno. Y en busca de eso, pues me voy encontrando situaciones vividas, recordándolas, añorando otras muchas más felices,
yo soy una persona que desde La Carta de la Luna, que además se nota muchísimo, que es un libro muy idealizado, que soy muy de amor platónico, que idealizo mucho todo, ¿no? Entonces, lo idealizo todo porque pienso que realmente no puede ser veraz, porque pienso que no puede ser tangible, porque pienso que es casi imposible, y yo voy en busca de eso, de que quiero llegar a eso, pero siempre es algo tan lejano y tan, pues eso, tan difícil de encontrar. Tu poesía hay un idealismo continuo siempre. De hecho, yo en mi guión he utilizado muchísimo, creo, la palabra búsqueda, porque tu poesía tiene mucho de búsqueda. Pues búsqueda interior. Y necesitas el faro, El faro, ¿sabes qué significa? Pues que todos tenemos en nuestra vida, queramos o no, un faro interior, que es el que nos da luz y el que nos guía en todo. Llámalo sentido, sexto sentido, llámalo intuición, llámalo lo que tú quieras, pero al final, cuando en un momento de tu vida te encuentras que no ves el norte, que tu luz se ha casi apagado, que hay que darle ese golpecito a la bombilla para que otra vez te vaya guiando, pues hay un grito interior, y en este caso el faro, se puso esta imagen del faro casi al final de publicar el libro, porque yo tenía otras ideas, pero dije, ¿por qué no un faro? Que creo que un faro es más inspirador. Y además el poema final también se escribió después de la portada, porque no había este poema se incluyó después de la portada, por eso se llama Tierra Firme. Ahora hablaremos de él. Y como me había saltado antes tu parte de recitación, pues ahora viene otra, y pues recítanos más, bueno, un poco más. Hay un poema que yo escribí, creía que lo tenía apartado. Hay un poema que yo escribí hablando un poco de lo que es la música, por lo que estaba diciendo. Y bueno, de esto sabe aquí nuestra compañera Begoña, que me ha entrevistado ya alguna que otra vez en su emisora de radio, y siempre hemos dicho que el valor de la música para mí es tan importante que si yo algún día perdiera la audición, pues bueno, a lo mejor me tenía que retirar del chiringuito. Estaba Beethoven ahí, tú también podrías hacerlo, o sea, no. Ya, pienso que sí, pero bueno. A ver, que no lo encuentro. Ayúdame tú si tú sabes ya más de mi libro que yo, ya está aquí. Ya está aquí. No estoy en tu mente. Bueno, pues este poema yo estaba escuchando en ese momento el Requiem de Benjamin Britten. Ah, de Britten. Es una composición hiper larga, pero como yo me pongo mis auriculares y me pongo ahí, pues pueden pasar 4 horas, y realmente yo estaba en otra cosa, yo no estaba sentada a escribir, pero me tomó esa fuerza de esa composición y escribí este poema. No digo más. Requiem. Cuando ya no esté, una orquídea brotará entre toda la maleza. Tal belleza entre tanta fealdad siempre será advertida desde la lejanía. Hacia otros paseos se alejarán los sonados estruendos y aullidos de guerra. Cabalgarán voces legionarias de regreso a su principio. Al tiempo que el prestado envoltorio repose en la gélida oscuridad, inservible y desechable, lucirá en la superficie un color añil porteando una brisa afable. Dará a luz la tierra su dríade sagrada, patente de vida junto a un roble centenario. Será llevada por el susurro del viento cuando ella no esté. ¿Sí? La verdad es que estaba escribiendo este poema y estaba sintiendo que quería que fuera mi epitafio. O sea que todos saben ya cuál va a ser mi epitafio. Cuando ella ya no esté. Estamos terminando. ¿Nos lees uno más? Vale. Este es otro poema muy importante para mí, recordando unas palabras de muy antiguamente, y hace poco pues me surgieron y quise escribir este poema. Dios me contó la verdad. Suena en la sien un grito lleno de guerras. Tu alma de poeta envuelta en rudo vestido yace en una tumba silenciosa. Mas llegará el día en que la potencia del rayo rasgue tus vestiduras y vuele el águila de tu romance hacia la luna de tinieblas. Será para siempre el ocaso de los días tristes para quienes acaricie sus llagas tu lengua.
La música fúnebre se tornará en alabanza y traspasará impávida las fronteras como una paloma alegre y serena cuando tus vestiduras caigan. Bueno, pues como tú has nombrado tu poema Tierra Firme, tu poemario termina con ese precioso poema, Tierra Firme. Y bueno, esto me sirve para decirte que tu poemario me ha parecido como... Esto me sirve para decirte que es como si tu poemario hubiera sido un viaje a través de un mar proceloso y una búsqueda incansable de esa anhelada tierra. Pero, cuidado, o paradoja, que esa tierra firme a la que llegas más se me antoja territorio movedizo, arena titubeante, eterna duda, la necesidad del poeta de vivir cuestionándolo todo, y todavía más a uno mismo. En este caso tú, Koroa Batekin, poeta valiente, que buscas el vuelo en la incerteza de las palabras. Al final de todo hay fuera ya de los capítulos, hay un poema que has titulado Agradezco. Es agradezco, ¿verdad? Gratitud. Gratitud, eso, perdón. En el que se extrae uno de los versos, está el título del poemario, posiblemente aire, ¿no? Y entonces ahí dices que posiblemente aire es lo que sea, ¿no? Y yo digo que posiblemente aire sea lo que seas, pero un aire tan denso como líquido, capaz de hacer volar miles de emociones, capaz de abrir los postigos de las ventanas más lejanas y capaz, en definitiva, de remover conciencias, que la poesía también está para eso. Así que yo te quiero dar las gracias, Koroa Batekin, por tu poesía libre y sincera, y Elena, también te quiero dar las gracias por tu preciosa amistad. Y yo voy a terminar, a mí me gusta regalar versos, y aunque no sean míos, estos no son míos, pero te los regalo, son de Neruda. Yo creo que te gusta Neruda, claro, ¿no? Sí. ¿Quién no ha leído 20 poemas de amor y una canción desesperada, no? Sí. Bueno, pues en el poema 20 Neruda nos dice, y tú me vas a entender, y yo quiero que acabemos con una sonrisa, y dice: la misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Una observación para los dos. Vale. Perdona que te... Ah, sí, bueno, turno de preguntas. Ahora. Ya los dos. Tú decías que una madrugada, durmiendo, antes ya... claramente el libro iba a tener el año otro título. Pero esa madrugada te vino a la imaginación, la mente y demás, y entonces le cambiaste el título. En la presentación de Luis Miguel, o en una de... Es mi padre. Ya, lo sé. En una de sus charlas aquí y tal, decía que muchas veces tiene que echar mano de un papel que tenga mano, una servilleta, tomándose una caña, sí, porque en ese momento le venía a la mente y tenía necesidad de apuntárselo, claro, porque creía conveniente, que era para él muy importante, claro, para que no se le olvidara. Exacto. Y yo os pregunto a los por vuestras relaciones con otros compañeros poetas, ¿eso le ha pasado, o sabéis que le haya pasado a alguno de otros compañeros? Es que no hablamos poetas de intimidades. Esas intimidades no nos las contamos. Yo supongo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ver, yo tengo la memoria justica para pasar la mañana. Entonces, como yo no me anoté las cosas, luego puedo recordar a lo mejor algo sutil. Mira, aquí hay un poema que se llama Otoño,
que fue en una cena con unos amigos poetas que solíamos, después de todos estos saraos, nos íbamos a cenar. Y teníamos la fea costumbre, o la maravillosa costumbre, de en una servilleta de las del restaurante, escribir un poema a varias plumas. Era el poema viajero, porque lo empezaba yo, lo continuaban los compañeros y al final acababa y lo leíamos todo y quedaba cosas muy chulas. Y recuerdo que aquella noche en una cena, la servilleta acabó en un plato y el camarero se llevó los platos. Y yo empecé, ¿dónde está el poema? Y el poema, ¿dónde está el poema? ¿Dónde está el poema? Había escrito unos versos tan maravillosos, tan bonitos de otoño en aquella servilleta que me negaba rotundamente a perderlo. Entonces dije, por favor, que yo ya no me acuerdo del poema. Te acuerdas de la idea, te acuerdas de la imagen, de la imagen que tú ves en tu mente, pero no te acuerdas de la expresión de las palabras. Entonces, cuando llegué a casa, lo primero que hice fue escribirlo de lo que recordaba. Total, que cuando lo terminé dije, pues me gusta más ahora. O sea, yo tengo mala memoria, tengo que apuntarme las cosas y tengo que levantarme a la hora que sea de la cama y escribir lo que sea. Pues eso, pues que eso creo que nos pasa a todo el mundo. A lo mejor a ti también te pasa. A veces estás en la cama, por ejemplo, y estás imaginando un poema, sí, y los versos te vienen con una claridad tremenda. Te levantas y te pones delante del papel, y el papel es muy cabrón, ¿eh? El papel te dice, uff, y dices, ¿dónde estaba esa fluidez que se me ha ido? De ahí la necesidad, como decías, que mañana cuando me levante tengo que el título. Y él decía, sí, no, pero, lo que tenga mano. Pero aún así, el papel, cuando te pones delante del papel, ya todo cambia, ¿eh? Es una relación distinta. Pues la verdad es que hay muchas formas de escribir, o sea, muchos métodos, muchos momentos, muchos ambientes. Yo he llegado a escribir un poema erótico con mi suegra y sus amigas jugando al parchís al lado. O sea, nada que ver. Tienes un morbo, ¿eh? Pues yo, era verano, yo estaba en una hamaca tan a gusto, tomando ahí el sol, y de momento... ellas no sabían nada. No, ellas que van a saber, eso faltaba. No, el poema erótico, que además es un poema que no tiene nada que ver con el parchís, con el campo, la pinada, o sea, no tiene nada que ver. O sea, la imagen mía estaba... para que os deis cuenta de que el poeta está en otra parte, nosotros viajamos a unas dimensiones, ¿verdad? Porque somos capaces de estar tomando el sol bajo... No, ahí no hay nadie. Ahí no hay, cuando estás escribiendo, ahí ya ahí no hay nadie, está el poeta solo. Está el poeta solo. Sí, el poeta es responsable de lo que escribe. El poeta es el responsable de lo que se escribe. Ya no está Luismi ni está Elena. Eso es. Está el poeta. Eso se lo digo yo a Cris, que no me cree, porque dice, ¿tú has escrito? No, yo no. Yo no, eso ha sido manufactura del poeta. Lo voy a inventar un poeta yo también. Bueno, pues es como si fuese un amigo invisible, pero que realmente sí que es visible. Y bueno, he puesto este ejemplo para que veáis lo rocambolesco que puede parecer escribir un poema en un ambiente que no tiene nada que ver, porque parece como que algo erótico tiene que estar en un sitio como con cierta oscuridad, como cierta penumbra, una música más seductora, tienes que ver unas imágenes, pero no, el poema, que además me salió como muy épico, como muy del tema griego, en fin, así como algo muy mitología griega, bueno, yo qué sé, un poema erótico espectacular. Bueno, pues para terminar vamos a escuchar otra pieza de Isabel y ya, como yo digo siempre, cerveza ahí para terminar.
Muchas gracias. Muchas gracias por este regalo. Precioso. La verdad es que es un lujo, ¿eh? Es un lujo que alguien te toque el piano con esa sensibilidad y de verdad, qué bonito, qué bonito. Ha sido un regalo precioso. Muchas gracias, Cristina, por prepararlo todo y gracias a ti también, a los dos, porque bueno, esto es un regalo. Es que no sabría yo, si no te escribo un poema no sabría decírtelo de verdad. Muchas gracias a todos por venir.